coexistir de una nación. Monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con pasos a 100 años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sigas hablando los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Glaude, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Présteme atención. Vivimos un tiempo en que la palabra va cobrando cada vez más vida. No solamente en relación a nuestra vida espiritual, nuestra vida de continua guerra espiritual, una lucha interior entre la carne y el espíritu, una lucha entre la carne y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando hablamos de la carne, hablamos de la fuerza de la carne. Y cuando hablamos de la fuerza de la carne, hablamos de fuerzas espirituales, demoníacas, inmundas, que se alimentan de la carne y reciben fuerza para operar desde nuestro interior. No solamente encontramos esto en la palabra, sobre todo en este tiempo del fin, encontramos palabra relacionada con todos los aspectos de nuestra vida diaria, y que el Señor nos permite conocer y entender para poder situarnos en el tiempo del fin. Recordemos que estamos viviendo este tiempo previo a la segunda venida del Mesías, a la segunda venida del Mesías de Israel, de Jesús de Nazaret. Cuando en la Escritura hablamos de que el gobierno mundial ha de tener control no solamente sobre la religión mundial, sino también sobre la economía del planeta, recordamos la palabra que nos dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha, sin la cual nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa marca
que ha de servir para comprar y vender. Sabemos que es un dispositivo electrónico digital, electrónico biodigital, como queramos llamarle, para poder comprar y vender. Comprar y vender implica comercio, implica por tanto economía, una economía a nivel mundial, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Un gobierno que ha de controlar toda la economía del planeta, una dictadura mundial a través de la bestia, el cuerno grande de Seattle. Apocalipsis 13, verso 7 nos dice que ha de recibir autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Y sobre qué bases ha de recibir ese gobierno mundial? Sobre bases de engaño. ¿Me escucharon? Bases falsas, bases económicas falsas, porque estamos hablando de que ha de recibir autoridad, poder y autoridad. Sabemos que los 10 cuernos, que son 10 reyes, que aún todavía no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un solo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. De tal manera que la bestia ha de tener poder y autoridad mundial sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Amén. Ese poder es poder sobre la economía del planeta. Es tener poder sobre la economía mundial. ¿Me escucharon? Es tener autoridad sobre la economía del planeta. Porque la humanidad solamente ha de poder comprar y vender con aquella marca en la frente o en la mano derecha. Ese poder sobre la economía del mundo es falsa. Ese poder sobre la economía del planeta es fraudulenta, es engañadora. Y el Señor nos permite conocer esto ya en el tiempo del fin. En el tiempo que estamos viviendo, lo que ha ocurrido en nuestra nación, lo que ha ocurrido en otras naciones del mundo, lo que ha ocurrido en la Argentina, lo que va ocurriendo en otras naciones. Esta economía del mundo, que ya se rige en base a principios establecidos desde hace muchos siglos, de pronto ha cobrado más auge, mayor poder. Es por eso que a este tiempo se le llama globalización. Globalización no solamente por el aspecto de la información, de qué manera la información corre a la velocidad de la luz de un lugar a otro del planeta, sino también a través de ese movimiento de dinero, de capitales, que fluye electrónicamente de un instante a otro, de un lugar a otro extremo del mundo. Capital de las empresas corporativas transnacionales, internacionales, de tal manera que el capitalismo está en su mayor auge. Se le llama globalización. Nosotros, cuando escuchamos hablar de capitalismo, cuando escuchamos hablar de globalización, debemos entender por la palabra profética de que son las bases. ¿Me escucharon? El embrión de la dictadura mundial que viene. Porque ese dictador mundial tiene que tener el terreno preparado para gobernar el mundo. Un mundo en el cual las naciones estén poderosas, manejando su propia economía, no podría ser gobernado fácilmente. ¿Me escucharon? Esas naciones tendrían que estar debilitadas, y es más, en un estado de pobreza tal que tendrían que depender de lo que diga o lo que no diga el dictador mundial, que ha de tener semejante poder y autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Cuando hablamos de globalización hablamos de capitalismo, y si hablamos de capitalismo hablamos de Adam Smith. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones,
editado en el año 1776 después de Cristo, el año en que se fundaron los Estados Unidos de América, dio a la humanidad la base fundamental que ahora se descubre matemáticamente como una base fraudulenta. Dio justamente la base fundamental de toda la teoría económica moderna, que postula, que enseña que el máximo nivel de bienestar social se produce cuando cada individuo actúa en forma egoísta, persiguiendo sola y exclusivamente su propio bienestar individual. Para Adam Smith, y es el capitalismo, en la medida que el hombre sea egoísta y más egoísta y solamente piensa en sí mismo, lo que se conoce como el individualismo, según Adam Smith, trae riqueza a las naciones. Y esto no es así. Es un engaño. ¿Me escucharon? Es una falsedad. El egoísmo es un pecado. Ya nosotros, por el Espíritu de Dios, sabemos que el egoísmo es un pecado. Amén. Va contra la palabra del Señor. Y desde ahí ya nos damos cuenta que lo que se habla ahora de globalización y por tanto de su base en Adam Smith y el capitalismo es una base engañosa, porque no trae riqueza. Pero hay otro aspecto que también nosotros debemos tomar en cuenta en base a la palabra. En el libro de Esther, en el capítulo 10, en el verso 1 hasta el verso 3, nos da principios de economía. Sí, principios de economía. Si Adam Smith habló de bienestar social, si John Nash, que es lo que justamente hoy vamos a ver su biografía, habló de bienestar social, también en la Biblia encontramos este término de economía: bienestar. Esther capítulo 10 verso 1 nos dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y de esto entendemos que está escrito en la Biblia y determinado por el Señor, como sabemos, que debemos pagar al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo. Las naciones que han sido justamente diseminadas, dispersadas por Dios, están determinadas en el aspecto de autosustentarse a través de los tributos. ¿Me escucharon? A través de los impuestos. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Pero Asuero no estaba solo. El rey Asuero del imperio medo-persa no estaba solo, estaba acompañado de Mardoqueo, el judío, aquel pariente de Esther que evitó ese terrible holocausto que se cernía sobre el pueblo judío. Amén. Bajo la conspiración de Amán. Ustedes conocen la historia. La escritura en el verso 2 de Esther 10 nos dice: y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar. A ver, lean conmigo: porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Sabemos de que el pueblo sobre el cual gobernó, sí, porque Mardoqueo gobernó, fue el segundo después de Asuero. Mardoqueo pudo utilizar su poder y su autoridad que le había dado el rey Asuero. Y ese poder y autoridad fue justamente determinado en función de ejecutar todos aquellos principios de economía que trajo bonanza al imperio medo-persa en los días de Mardoqueo. De tal manera que todo el pueblo, todos los pueblos que estaban bajo el imperio medo-persa tuvieron bienestar. Mardoqueo no fue individualista. Mardoqueo
no fue egoísta. Mardoqueo procuró el bienestar de los demás. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y porque procuró el bienestar de su pueblo, de los demás, trajo paz para todo ese pueblo en aquel tiempo. Porque él gozaba de ese poder y esa autoridad, pudo hacerlo. Y es tanto que justamente tanta la grandeza de Mardoqueo por esa actitud que el rey lo engrandeció. Y esto está escrito, como dice la escritura, en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Mardoqueo fue grande entre los judíos, fue estimado. ¿Por qué fue estimado? Porque trajo bonanza. Amén. Trajo prosperidad, trajo bendición. Y es justamente porque él obró conforme a la voluntad del Dios de Israel. Amén. Muchos se podrían contentar ya con esto. Muchos podrían decir: sí, el egoísmo no es de Dios. Sí, aquello que utilizó Mardoqueo para traer paz, para traer bienestar sobre todo el pueblo bajo el imperio medo-persa, es de Dios. Lo sabemos por la fe. Amén. Pero nunca se nos habría ocurrido siquiera imaginar de que estos principios bíblicos dados por Dios, estos principios de economía, pudieran ser demostrados matemáticamente. Amén. Así como cuando creemos en la eternidad de Dios, ¿cuántas veces hemos orado y le hemos dicho: Padre eterno? ¿Cuántas veces en la oración o al predicar respecto de su palabra, respecto de Él, hemos hablado de su eternidad? Pero nunca pensamos que esa eternidad se podría explicar, determinar matemáticamente. ¿Me escucharon? Y es a través del fundamento de la relatividad de Albert Einstein podemos entender la eternidad de Dios. Amén. De la misma manera, los principios de economía para traer bienestar social a toda la tierra se han demostrado matemáticamente a través de otro hombre, Premio Nobel de Economía en 1994. El matemático John Nash obtuvo el Premio Nobel de Economía por su denominada teoría de los juegos, mediante la cual demostró matemáticamente que la famosa teoría de Adam Smith, considerado el padre de la economía, era totalmente falsa. John Nash demostró que Adam Smith no tenía razón acerca de que el individualismo, o también lo que nosotros llamamos egoísmo, era la base económica para lograr riqueza y prosperidad en cualquier tipo de sociedad. En síntesis, con una posición realmente científica, demolió la base primordial de la teoría económica que rige la globalización, lo que es el individualismo y la libre competencia. Mientras más competencia, más egoístas. Mientras más competencia, más individualistas. Pisar el uno al otro. ¿Me escucharon? Y esos no son principios dados por el Señor y que puede traer riqueza y prosperidad y convertir la tierra en un paraíso, como muchos hablan ya de lo que podría ser el futuro de la globalización. Es un engaño, porque John Nash manifestó claramente, determinó que conforme a la teoría de Adam Smith, utilizando los principios matemáticos del fundamento de los juegos, de su fundamento por el cual le han dado el Premio Nobel de Economía, ha manifestado, ha determinado que operando de esa manera, que las naciones, que la economía del planeta moviéndose de esa manera, hace más ricos a los países ricos y hace más pobres
los países pobres. ¿Me escucharon? Porque hacen que los países pobres abran su economía a las transnacionales, sus recursos naturales, sus recursos renovables y no renovables como el petróleo y el gas natural, que justamente los países ricos le han puesto el ojo porque necesitan de ello para subsistir como base fundamental de la humanidad, porque así se consideran ellos. Y en base a la teoría de la evolución de Darwin, que determina que ha de prevalecer y ha de sobrevivir el más fuerte, ellos se consideran los más fuertes. No solamente por la riqueza, sino también por la ciencia, por la tecnología, por el poder militar y también por el poder de la economía que tienen. ¿Me escucharon? Y en todo este tiempo van debilitando el resto de las naciones del mundo. Abren sus economías. Los gobiernos creen que al traer inversión del extranjero van a traer bonanza a sus naciones. Y ahí está el engaño. Porque esa inversión, si bien trae capital, contrata a las personas con salarios paupérrimos y bajos. ¿Me escucharon? Salarios que no podrían pagar en sus países de origen. Salarios a niveles de hambre. Y al mismo tiempo pagan impuestos bajísimos a cada estado, a cada país. Y un estado solamente se sustenta con impuestos. ¿Me escucharon? Con tributos. Y por ello, como dejan de percibir ya impuestos, como dejan de percibir ya ganancia de la explotación de sus propios recursos, de lo que posee el Estado, cuando pierden ya el control de su economía y reciben impuestos paupérrimos, impuestos bajísimos, estos gobiernos se vuelven cada vez más débiles y por tanto los países son más pobres, porque como no tienen dinero para poder hacer programas de salud, programas de educación, carreteras, porque reciben poco, al menos lo que podían recibir antes era más. ¿Me escucharon? Pero ahora ni eso, y están explotando todo lo que les interesa a los países ricos. Y es más, si se enojan las transnacionales con el flujo de capitales que en un segundo se pueden llevar millones de dólares a otro lugar del mundo, tienen a los gobernantes de cada país de rodillas, sino más bien podríamos llamar de una prostitución gubernamental, en que se venden los políticos al mejor postor para crear leyes que puedan satisfacer las necesidades de las transnacionales. De tal manera que los gobernantes de turno no son más que títeres de la economía mundial, de los grandes capitales que se mueven a través de la globalización en todo el mundo. ¿Me están entendiendo? Y es la base para que pronto, en pocos años más, venga el dictador mundial. ¿Me entienden? Es esto. Para aquellos que no les puede quedar claro lo que habló John Nash, debemos entender que este principio que nos da John Nash a través de la teoría de los juegos demuestra matemáticamente que una sociedad maximiza su nivel de bienestar. Recordemos, es un término bíblico. Mardoqueo procuró el bienestar de su pueblo, y es un término económico que utilizan los economistas, se utiliza en economía. Pues bien, aquí John Nash manifiesta que una sociedad maximiza su nivel, es decir, logra un alto nivel de bienestar cuando cada una de las personas, de sus personas integrantes, de aquellos que forman parte de la sociedad, de esa sociedad, actúan a favor de su propio bienestar, pero tomando en cuenta siempre el bienestar de los demás integrantes. No son egoístas, no son individualistas. Y aplicando esto en la matemática, demuestra que trae bienestar y riqueza a todos los que forman parte de esa sociedad. Amén. En cambio, con
postula Adam Smith, solamente trae bonanza y riqueza a los individualistas, a aquellos que tienen mayor riqueza y poder, y empobrece al resto. Y es por eso que la globalización, que es base de la dictadura mundial que viene, es engañadora, es fraudulenta, porque promete bonanza a los países del mundo. Hablan de inversiones, hablan de grandes capitales que tienen con sus salarios a las personas del lugar a niveles de hambre, y sin siquiera tener programas de salud determinados por el Estado, porque el Estado no puede hacer nada, está cada vez más pobre. No puede hacer carreteras porque está cada vez más pobre. ¿Me entienden? Y todo ese dinero que ganan lo dejan en el país, se lo llevan afuera, a los países ricos, y los países ricos son cada vez más ricos. ¿Me entienden? Y se va preparando ese holocausto, la gran tribulación. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque serán días de gran tribulación, cual nunca antes ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá después de aquella. Si hablamos de holocausto, hablamos de un exterminio que van a hacer justamente ellos en contra de los demás, de todos nosotros. ¿Me entienden? Debilitados hasta el extremo. Naciones, estados que no tienen ningún poder ya sobre su economía, sobre su propia tierra, sobre sus propios recursos, porque de pronto los recursos naturales, renovables y no renovables, ya no son de la nación, ya no son del país en cuestión, son patrimonio de la humanidad. Se habla de patrimonio de la humanidad, y entre comillas detrás están los países ricos. ¿Me entienden? Y sabemos que de uno de los cuales ha de salir el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de Seattle. ¿Me están entendiendo? Podría hablar mucho más al respecto, pero he prometido no extenderme, porque ustedes van a poder ver a través de la película, en la biografía de John Nash, que recibió ese premio Nobel de Economía en 1994, la terrible guerra que ha tenido que sufrir para que no pueda darse a luz esta verdad que tendría que iluminar al mundo, y al mundo sobre todo en relación a los cristianos que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, que sabemos que sobreviene un gobierno mundial. ¿Me escucharon? Así como Albert Einstein nos dio esa luz y podemos entender la eternidad de Dios, debemos también comprender que John Nash nos da las bases para poder entender que ese gobierno mundial que viene es fraudulento, es engañador. ¿Me entienden? Porque su propósito es debilitar, su propósito es seguir empobreciendo, para luego reinar por sobre el mundo entero. Y hay de aquella nación que se le oponga al dictador mundial que viene. El profeta Jeremías por algo lo llamó el destruidor de naciones. ¿Me escucharon? Ay de aquella nación, se le van a venir con todo, la van a bombardear sin misericordia, la van a destruir y van a matar a su gente sin ninguna misericordia, solamente como jugando a los juegos electrónicos, digitando algunos botones y provocando terrible mortandad de ancianos, hombres, mujeres, niños y bebés. Y que mejor para ellos, porque mientras más mueran, para ellos es mejor, porque los recursos del planeta que se están acabando, según ellos, van a ser para ellos y van a poder subsistir como los más fuertes, y se ha de cumplir plenamente la asquerosa e inmunda teoría de Darwin. ¿Me están entendiendo? Por eso viene un holocausto, y sus bases son engañadoras, de mentira. Satanás se ha servido de todo para que esta luz no pudiera llegar en forma clara,
Ya desde 1950 John Nash había descubierto la falsedad de la teoría de Adam Smith, como lo van a ver en la biografía, en la película. Esto pasa tal vez desapercibido para muchos, pero ya para cuando tenemos el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, podemos entender. ¿Me escucharon? Y por ello Satanás le ha echado un montón de barro y lodo a la vida de John Nash, sirviéndose de un ataque espiritual tremendo sobre este hombre, considerado loco. Ha vivido en un psiquiátrico durante un tiempo de su vida, de una forma terrible. Él veía personas que no existían en la realidad. Nosotros que tenemos principios bíblicos, principios de guerra espiritual, esas personas sabemos que eran demonios disfrazados de personas. Lo van a ver en la película. Y bueno, llegó el momento que después de tantos años en que él tenía acceso al mundo espiritual, nosotros así lo entendemos, lo explicamos. Y al fin ya de su vida, en 1994, recibió el premio Nobel de Economía. Sus enemigos, los que están a favor de la engañadora globalización, le echan lodo diciendo: es un loco, ha estado en un manicomio. Nosotros, por el Espíritu de Dios, sabemos que una cosa es el espíritu y otra cosa es la mente, el alma. En el espíritu podía tener acceso al mundo espiritual y veía a esos demonios disfrazados de personas con los cuales le hablaban, y él hablaba también, pero no existían en el mundo físico terrenal que podemos palpar con la mano, pero sí en el mundo espiritual demoníaco. Ahí estaba el plan de Satanás. Pero la mente del alma estaba intacta. Por eso, hagan lo que hagan, digan lo que digan, nadie le quita su premio Nobel de Economía, que demostró matemáticamente que Adam Smith y su teoría es una falsedad del tamaño del universo. ¿Me escucharon? Y así nosotros comprendemos que lo que ahora se está dando es el cumplimiento de la profecía. Estamos en la antesala del gobierno mundial del anticristo, del cuerno grande de Seattle, el cuerno grande del macho cabrío que ha de salir del norte occidental y que está siendo adorado como Dios, como estaba profetizado en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel, y que tendría que salir de esa nación grande, de los confines de la tierra del norte, y que prepara los lanzamientos de Microsoft. ¿Me escucharon? Con este preámbulo, ahí donde están, cierran sus ojos. Levanta tus manos en alto. Muchas veces podemos ver una y otra película. Entra por un oído, sale por el otro. Ustedes tienen que estar atentos para el momento en que John Nash y su tutor en la Universidad de Princeton determinan que verdaderamente Adam Smith estaba en un error, su teoría era falsa. Van a poder ver la terrible guerra espiritual de este hombre, viendo demonios vestidos, disfrazados de seres humanos. Recordemos que Satanás mismo se viste de ángel de luz, y por supuesto ahí estaba el plan macabro. Y al final de la película, cuando ya John Nash recibe el premio Nobel de Economía, esto es verídico, esto es real. Y me preguntaba hace unos días, decía: Señor, si dominara el idioma inglés, podría viajar donde Él está, presentarle a Jesucristo y reprender esos espíritus que le permiten acceso a ese mundo espiritual. Y este hombre sería nuevo, nunca más los vería, y te conocería si dispusiera su corazón. En fin, que se haga como el Señor quiera. Amén. Ahí donde estás, ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias en el nombre de Jesús, porque así te ha placido, Señor, porque así, Señor, lo has determinado, porque lo necio y lo vil has escogido
para avergonzar a los sabios y entendidos. Señor, tu palabra es bendita, tu sabiduría es eterna y nos ilumina y nos alumbra, Señor, en este tiempo final en que están dadas las bases del gobierno mundial mediante la globalización, que ha de permitir comprar y vender mediante una marca en la frente o en la mano derecha. Señor, hoy te entrego mi vida. Ayúdame a discernir, ayúdame a entender, ayúdame a fortalecerme en tu palabra profética, con hechos históricos, Señor, con biografías reales, Señor, así como la del Cuerno Grande de Seattle, Señor, hoy con la vida de John Nash, para describir y entender cuán cerca está su segunda venida, tu segunda venida, mi Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios omnipotente. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Podemos entender de qué manera Satanás y su reino espiritual quiso impedir verdaderamente que este hombre pudiera estar considerado como una persona, como un matemático en plena razón, para que de esta manera se desvirtuara todo aquello que logró. Sabemos que cada edad termina con un juicio, conforme a la palabra del Señor. Debemos entender que esta sexta edad termina con un gobierno mundial y que ha de ser destruido por el mismo Señor Jesucristo. Debemos entender que todo lo que se manifiesta a través de este fundamento de los juegos de John Nash nos dan la base para poder determinar la falsedad, el engaño, la mentira de este gobierno mundial que viene y que se está preparando ya a través de la globalización. Podemos entender de qué forma Satanás y sus ángeles caídos se disfrazaron de esos dos hombres, esa niña, y que John Nash se da cuenta, ella nunca crecía, nunca creció. En fin, tantos otros detalles que creo que ustedes han podido discernir y entender. Vamos a orar para que el Señor pueda obrar en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que formamos parte de su pueblo, que hemos podido recibir y entender esta luz del tiempo del fin, sabiendo que este gobierno mundial se acerca, se avecina. Y cuán importante es prepararnos para poder permanecer firmes, fortalecidos en el poder de su fuerza, fortalecidos con la palabra, fortalecidos con el testimonio de Jesucristo. Porque solamente vamos a poder vencer todo aquello que viene fortalecidos con el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. La gente que no esté preparada, la gente que no crea en esta palabra, será débil, no podrá enfrentar todo aquello que viene más adelante. Mas creo que todos ustedes tienen esa bendición de lo alto, de poder discernir, entender conforme a la palabra, inclusive eventos reales, históricos, que ya estamos viviendo en este tiempo del fin. Y por ello vamos a orar para que esta palabra se revele en el interior de aquellos que todavía dudan,
para que esta palabra se haga vida en el interior de cada uno de nosotros. Sabemos que el enemigo es padre de mentira, es padre del engaño. Satanás es padre del engaño. Él está detrás del gobierno mundial. Sabemos que Jesús es la verdad. Y nosotros tenemos a Jesús, que es la verdad. Y con Jesús en nuestro interior y fundamentados en todos aquellos aspectos de la historia que nos permite conocer y entender la profecía bíblica, tenemos la obligación delante del Señor de dar a conocer la falsedad, la mentira y el engaño sobre el cual está fundamentado ese gobierno mundial que viene más adelante. Todos hablan de globalización, todos hablan de qué tan buena es la globalización. Y por supuesto ahí está el engaño, porque sobreviene una dictadura terrible sobre la faz de la tierra y un holocausto espantoso en que van a morir millones de personas. Sabemos de que todo lo que está sucediendo ahora forma parte de un plan global, un plan de dominio global, un plan de gobierno mundial, dirigido por los países más ricos de la tierra. Todo lo que descubrió John Nash ha sido tapado con barro, ha sido tapado con cortinas de humo, para que no se llegue a descubrir de una manera fehaciente, clara, precisa, de que Adam Smith, su teoría falsa del capitalismo, sobre la cual está fundamentada el capitalismo, y por tanto la globalización es una falsedad. Conociendo la realidad, ellos han hecho oídos sordos, sabiendo de que John Nash había descubierto en forma precisa de que el individualismo, la libre competencia, conforme a Adam Smith, hace más pobres a los países pobres y hace más ricos a los países ricos. Ellos taparon los ojos, los oídos de muchos economistas, de muchos gobernantes en toda la tierra. Ellos no son ningunos, no son tontos, saben muy bien lo que John Nash ha descubierto. Pero de esta manera, utilizando los medios de comunicación a su alcance, han dado realce a una cantidad de teorías muertas, teorías que han traído muerte y mayor pobreza en la tierra, a los países de la tierra, para contrarrestar lo que hizo John Nash a través de la Universidad de Princeton. Utilizando la Universidad de Chicago, se dieron otras teorías económicas, como la de Milton Friedman, como la de George Lucas, trayendo todo el descalabro económico que ya se ve en las naciones producto de la globalización. Países sin poder sobre su economía, países cada vez aún ahora más pobres, que no tienen ahora de dónde sacar recursos y por tanto tienen que crear impuestos para gravar al pueblo, para que de esta manera los estados puedan subsistir, estados débiles, y que justamente ya están preparados para el gobierno mundial. Todo esto, por supuesto, ahora podemos entender. Cada uno de ustedes sabe lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, lo que ha ocurrido en los países vecinos, lo que ha ocurrido sin ir lejos en la Argentina, en que se ha destruido esa economía, se ha destruido la industria, se llevó a la paridad del dólar conforme a lo que había aconsejado George Lucas, que ni siquiera era un economista, era un ingeniero, pero utilizando los medios de comunicación, todo ese plan que está detrás de aquellos que dirigen la riqueza y las transnacionales del mundo, sociedades secretas terribles, cuyo origen data del tiempo de la Alemania nazi, han podido dar a luz con una cantidad, con bombos y platillos, con fuegos artificiales,
todas estas teorías que han traído mayor pobreza. Y la Argentina, por ejemplo, un país que ahora nosotros comprendemos y entendemos qué tan importante es en la mano del Señor, y para poder llevarles esta palabra, la Argentina ha caído en una destrucción económica penosa. Cuando se entró a la paridad del dólar, toda su industria no podía de ninguna manera sostenerse, por cuanto los productos que se producían en el exterior eran mucho más baratos que producirlos allí. De tal manera que no hay industria plena argentina. Ahora de alguna manera se está tratando de levantar. Y por supuesto, esto va ocurriendo de una u otra manera, de otra forma, en otros países del mundo. La globalización trae mayor pobreza, mayor descalabro económico, mientras que los países ricos, cada vez más poderosos, más fuertes, y de esta manera el gobierno mundial. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro en actitud de reverencia delante del Dios vivo. Y oremos al Señor en su presencia. Ora conmigo. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Señor, para darte gracias, porque en este tiempo me haces entender todo aquello que ya vamos viviendo, Señor. Y sabemos que todo se está gestando para debilitar más a las naciones del mundo, para poder empobrecer más a las naciones del mundo, para que así de esta manera la gente, si no muere por las guerras, si no muere por aquel holocausto que ha de sobrevenir en corto tiempo, muera por enfermedad, muera porque sus estados no tienen la facultad de poder dar bienestar social a su pueblo, en cada país, en cada nación. Por eso, Señor, estamos delante de tu trono, anhelando tu venida, porque sabemos que tú sí has de traer bienestar a toda la tierra. Por eso esperamos ese reino de 1000 años, porque creemos, como está escrito, en que todos en la tierra podrán vivir y degustar de ese paraíso cuando tú estés gobernando desde Jerusalén, procurando el bienestar de todas y cada una de las naciones, así como lo hizo Mardoqueo en los días de Asuero, rey de los medos y de los persas. Señor, anhelamos tu venida, anhelamos tu reino grande, anhelamos, Señor, tu poder y autoridad ya establecido sobre toda la tierra, destruyendo ese imperio mundial de engaño que ya está formándose, Señor, a través del engaño de la economía. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos permites entender los eventos históricos que estamos viviendo ante nuestros ojos a la luz de la palabra profética, con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Gracias, Señor, por la vida de estas personas que creemos de una u otra manera han sido usadas por ti para traer luz a tu pueblo, para aquellos que creemos en tu palabra. Por la vida de Albert Einstein, por la vida de John Nash, Señor, que nos permite entender el evento crucial final con el que termina esta sexta edad, el gobierno mundial del anticristo,
el gobierno mundial del Cuerno Grande de Seattle. Señor, gracias, Padre. Gracias porque sabemos que es un gobierno engañador el que se está preparando. Un gobierno de mentira, fundamentado en la falsedad, para engañar a las naciones de la tierra, a todo pueblo, tribu, lengua y nación, para que solamente con su falsa teoría de Darwin prevalezcan lo que ellos llaman los más fuertes, provocando un genocidio, provocando un holocausto espantoso en pueblos, tribus, naciones y lenguas. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu venida está cerca. Ayúdanos a prepararnos más. Ayúdanos, Señor, a entender más todo aquello que ya está sucediendo, Señor, a la luz de tu palabra, llenos del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Gracias te damos por hacernos entender lo que ha hecho el gobierno anterior en Bolivia, Señor, por cuanto Bolivia ha sido vendida, Señor, ha sido entregada, ha sido debilitada, ha sido, Señor, aún más empobrecida, y aún todavía ha de seguir aconteciendo esto por la ceguera del conocimiento de tu palabra, por seguir teorías falsas que van a traer no solamente dependencia como ahora, sino esclavitud, porque en los días de la bestia habrá esclavitud, sobre todo en aquellos que hasta ahora siguen rechazando tu palabra bendita, Señor, y serán utilizados como mano de obra esclava de las transnacionales. Serán utilizados como conejillos de laboratorio de las transnacionales en cada parte del mundo. Así como sucedió bajo la Alemania nazi, se ha de repetir la historia, pero a escala mundial. Señor, líbranos del mal. Señor, toma nuestras vidas y permítenos ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a los moradores de la tierra. Señor amado, ahora nuestros ojos lo han visto, ahora entendemos. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque ahora entendemos la razón por la cual se ha entregado tantos recursos, tantas empresas al poder internacional, a ese imperio mundial que ha preparado las cosas, desoyendo abiertamente, engañando, porque saben muy bien que John Nash tenía razón, y nosotros, fundamentados en tu palabra, como lo hemos compartido al principio, sabemos que tú tienes razón. Solamente cuando pensamos en el resto, cuando pensamos en el prójimo, hay bienestar social, hay abundancia, hay prosperidad, y sabemos que esto se ha de dar en el milenio, Señor, en ese reino mundial de 1000 años que esperamos. Gracias por tu amor y bondad. Con paciencia aguardamos ese día. Gracias, Señor, y así anunciamos tu reino.
porque sabemos que has de venir a destruir ese imperio de infamia y de mentira que ya se está formando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Cristo viene. La red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate, Ricardo Glaude, levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, puede adquirirlo con la fecha de hoy,
o con el título de la prédica en la red de librerías Cristo Viene de todo el país. Es engañadora, y el Señor nos permite conocer esto ya en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos viviendo, lo que ha ocurrido en nuestra nación, lo que ha ocurrido en otras naciones del mundo, lo que ha ocurrido en la Argentina, lo que va ocurriendo en otras naciones. Esta economía del mundo, que ya se rige en base a principios establecidos desde hace muchos siglos, de pronto ha cobrado más auge, mayor poder. Es por eso que a este tiempo se le llama globalización. Globalización no solamente por el aspecto de la información, de qué manera la información corre a la velocidad de la luz de un lugar a otro del planeta, sino también a través de ese movimiento de dinero, de capitales, que fluye electrónicamente de un instante a otro, de un lugar a otro extremo del mundo. Capital de las empresas corporativas transnacionales, internacionales, de tal manera que el capitalismo está en su mayor auge. Se le llama globalización. Nosotros, cuando escuchamos hablar de capitalismo, cuando escuchamos hablar de globalización, debemos entender por la palabra profética de que son las bases. ¿Me escucharon? El embrión de la dictadura mundial que viene. Porque ese dictador mundial tiene que tener el terreno preparado para gobernar el mundo. Un mundo en el cual las naciones estén poderosas, manejando su propia economía, no podría ser gobernado fácilmente. ¿Me escucharon? Esas naciones tendrían que estar debilitadas. Y es más, en un estado de pobreza, sabemos que es un dispositivo electrónico digital, electrónico biodigital, como queramos llamarle, para poder comprar y vender. Comprar y vender implica comercio, implica por tanto economía. Una economía a nivel mundial, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Un gobierno que ha de controlar toda la economía del planeta. Una dictadura mundial a través de la bestia, el cuerno grande de Seattle. Apocalipsis 13, verso 7 nos dice que ha de recibir autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Y sobre qué bases ha de recibir ese gobierno mundial? Sobre bases de engaño. ¿Me escucharon? Bases falsas, bases económicas falsas, porque estamos hablando de que ha de recibir autoridad, poder y autoridad. Sabemos que los 10 cuernos, que son 10 reyes, que aún todavía no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un solo propósito: entregar su poder y su autoridad a la bestia. De tal manera que la bestia ha de tener poder y autoridad mundial sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Amén. Ese poder es poder sobre la economía del planeta. Es tener poder sobre la economía mundial. ¿Me escucharon? Es tener autoridad sobre la economía del planeta. Porque la humanidad solamente ha de poder comprar y vender con aquella marca en la frente o en la mano derecha. Ese poder sobre la economía del mundo es falsa. Ese poder sobre la economía del planeta es fraudulenta. La palabra va cobrando cada vez más vida. No solamente en relación a nuestra vida espiritual, nuestra vida de continua guerra espiritual, una lucha interior entre la carne y el espíritu.
una lucha entre la carne y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando hablamos de la carne, hablamos de la fuerza de la carne. Y cuando hablamos de la fuerza de la carne, hablamos de fuerzas espirituales, demoníacas, inmundas, que se alimentan de la carne y reciben fuerza para operar desde nuestro interior. No solamente encontramos esto en la palabra, sobre todo en este tiempo del fin, encontramos palabra relacionada con todos los aspectos de nuestra vida diaria, y que el Señor nos permite conocer y entender para poder situarnos en el tiempo del fin. Recordemos que estamos viviendo este tiempo previo a la segunda venida del Mesías, a la segunda venida del Mesías de Israel, de Jesús de Nazaret. Cuando en la Escritura hablamos de que el gobierno mundial ha de tener control no solamente sobre la religión mundial, sino también sobre la economía del planeta, recordamos la palabra que nos dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha, sin la cual nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa marca que ha de servir para comprar y vender. Libro del Verbo, hoy precedió la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, Todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos,
pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad 100 años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sigas hablando los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate, Ricardo Claudio, levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Préstame atención. Vivimos un tiempo en que